Hola Alfredo, buenas tardes, buenas noches ya. Así es, muy bien. ¿De dónde está? Todo bien, María. ¿Desde dónde, de dónde está hablando? ¿Desde dónde nos habla? Estoy en Dolores, donde vivo, provincia de Buenos Aires. Intenté conectarme a través de la computadora y no lo logré, así que acá estoy con el teléfono. Lo suyo es más la expedición, la Sí, naturaleza. soy de la época de las palancas más que de los botones. Bueno, nos conocimos en la Fundación del Mar, donde usted dio una charla, fui con Ricardo. ¿Cómo se conocieron con Richard, nuestro director? En realidad conocí primero a su padre. En Mar del Plata era un hombre vinculado a la náutica, al puerto. Vivía en una buhardilla justo frente al puerto y al náutico. Incluso tenía un libro, el padre, que se llamaba Desde la buhardilla. Era su visión del puerto. Era un hombre culto, Marengo padre, y cuando construimos la balsa, Ricardo era un pibe. Ricardo, tu director, fundador, era Sí. un pibe. Que lo conocimos como un chico, no te voy a decir de la mano, pero pegado a su padre. Y eso fue hace 40 años. Pasó el tiempo, hicimos Atlantis, falleció Marengo padre, y un día me lo encuentro a Ricardo nuevamente en Buenos Aires. Él ya estaba vinculado al tema cruceros. Me acuerdo que tuvimos una charla porque yo acababa de ser convocado para una conferencia a bordo de un crucero, una convención de Nativa, la tarjeta del Banco Nación. Ah, no, no sabía que daba, que era Port Lecture, que daba conferencias. ¿Se acuerda de qué Es tema era? Del Atlantis. el tema. Sí. No, el tema, mis charlas son motivacionales, Motivacionales, ay, qué bueno ¿no? eso. Donde Atlantis es quien me presenta, digamos, o quien me avala. Atlantis y 29 compañeras, ¿no? O sea, han sido 30 expediciones en 50 años en 5 continentes. Aparte, lo que sorprende de su currículum es que más allá del Atlantis también vuela planeadores, que es raro eso, porque la gente de mar raramente le gusta volar. No, no. En realidad me gusta la naturaleza y voy a ella de cualquier manera. Y durante toda mi vida he estado aprendiendo técnicas para ir a la naturaleza. O sea, he aprendido a volar, tanto en planeador como en globo. Hago buceo, hago navegación a vela, hago Globo. motonáutica, hago montañismo, hago kayakismo. Y bueno, y he cruzado mares a vela o en kayak y he buceado en 7 u 8 mares de la Tierra, hasta la Antártida. ¿Cómo Pero surgió la bueno, idea del Atlantis? ¿Cuántos años tenía? yo tenía 30 años cuando decidí hacer Atlantis. Eh, ya habíamos hecho la expedición del Río Colorado 73, que fue muy, muy interesante. Un viaje de descubrimiento del Río Colorado de Argentina, uno de los más importantes de Latinoamérica. Y en el año 72 me enteré que nunca había sido navegado y sentí que no podía ser. Y el espíritu deportivo y ese espíritu novelesco que me acompañó toda la vida, sobre todo motivado por las lecturas como Verne, Salgari, Defoe, a veces leyendo crónicas de expediciones y otras veces leyendo novelas como Verne. Y después del Río Colorado, que lo hicimos a los 23 años de edad, en el 73, ahora se cumplieron 50 años, eh, después vino a Concagua, te estoy hablando de las más trascendentes. En el 74 decidí subir a la Concagua y en el 78 concreté una expedición muy completa. No solo pretendíamos hacer cumbre, sino que además pretendíamos hacer la primera transmisión de radio desde la cumbre de la Concagua al mundo. En ese entonces implicaba un logro técnico muy importante. No existía la telefonía satelital o celular. Y el único medio factible era la radio y hasta por allí no decían que no había un equipo tan liviano como para ser llevado a la cumbre y transmitir de allí al mundo. Y los equipos pequeños no llegaban al mundo.
Sin embargo, lo resolvimos. Eso fue en el año 78. Yo tenía 28 años. Tuvo mucha trascendencia nacional e internacional. Y nos calmamos un año y pico, dos, una etapa de la vida en que estábamos atrapados por el trabajo, por la profesión de cada uno. Yo era abogado, otro era ingeniero agrónomo, otro era médico, y nos atrapó la profesión y comenzamos a formar familias y a casarnos, y nos habíamos alejado un poco de la exploración. Si bien era mi espíritu dominante, ¿no? Vivía soñando con mares y montañas. Desde muy chico crecí soñando con mares y montañas. Decían mis tías mayores, que ya no están, que cuando me preguntaban a los 3, 4, 5 años de edad, no sé, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? La respuesta era siempre la misma: un señor de barba que fuma en pipa y cruza el mar. Habré tenido aquella imagen fantástica para mí. Y nunca fui otra cosa. Y toda la vida crecí construyéndome en esa línea, aprendiendo técnicas, como te decía, si querés, deportivas, para llegar cada vez más lejos o a lugares más recónditos o más difíciles de la naturaleza, algunos no descubiertos antes. Y en ese marco aparece Atlantis, en un terreno muy fértil cayó la idea, la semilla de Atlantis. Siempre me llamó la atención, en algunas lecturas juveniles, la cultura olmeca en México, y aquello de que en esa cultura de origen asiático, que estaba en su esplendor hace 3.500 años, de pronto aparecieron 15 hombres de raza negra, que fueron retratados, esculpidos en piedra, en basalto, en grandes esculturas de 20 toneladas de peso, que representan a 15 hombres diferentes, 15 individuos diferentes de raza negra, en América, 3.000 años antes de Colón. Y las notas que leía, de periodísticas, con connotaciones científicas, solo planteaban dudas. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero no tenían respuestas. Sabemos que la raza negra es privativa, es exclusiva de África. Y era muy llamativo esto. Pero yo no me hice cargo de la idea desde el principio. Me despertó la curiosidad, de vez en cuando releí sobre el tema, pero no lo hacía mi tema. Suponía que la ciencia lo estaba resolviendo. Pero años más tarde, yo ya navegaba a vela, había estudiado Derecho en Mar del Plata, lo cual me permitió en el Náutico Mar del Plata hacerme timonel de yate a vela motor, patrón de yate a vela motor, y más tarde piloto de yate a vela motor. Y estudiando historia de la navegación, no estudiándolo como un científico, sino curioseando en la historia de la navegación, me encuentro que en la costa noroeste de África existieron, hace milenios, unas embarcaciones muy particulares, unas balsas de troncos, un número impar de troncos, un mástil bípode, imagínate una B corta invertida, dos patas, ¿no? Dos pies de apoyo, una percha de bambú, una vela cuadra en proa, y se supone que navegaban la costa noroeste de África con corrientes de mareas, transportando ganado menor, frutos, alimentos. Me llamó mucho la atención, sobre todo que yo de muy chico había leído la historia de una balsa, Kon-Tiki. Kon-Tiki fue una expedición que en 1947 realizó un noruego, Thor Heyerdahl, un joven noruego de 30 años, con otros 5 hombres, que se convenció de que los americanos de la costa oeste de América
de Perú, Ecuador, podrían haber navegado el Pacífico y llegado a la Polinesia en el tipo de balsas que usaban en la costa, resultando como ello una influencia cultural americana en las culturas de la Polinesia. Expuso su teoría, no le creyeron, decidió hacer una balsa, cruzó en el 1947, 2 años después del horror de la guerra, fue una bocanada de aire fresco para la humanidad, una expresión romántica, tuvo tremenda difusión. Yo nací en el 49, 2 años después. Y 5 años más tarde, cuando yo tenía 5 años, ya leía y escribía. Desde los 3 y medio, 4, empecé a aprender a leer y escribir exigía aprender y me pusieron una maestra y terminé aprendiendo a leer y escribir. Quería saber. O sea, aún no había entrado a la primaria, a la escuela. Pero a los 5 años mi padre me puso en las manos con Tiki porque a él le había fascinado y veía en mí un espíritu romántico que soñaba con mares y montañas. Yo vivía disfrazado de pirata o de qué sé yo qué. Y crecí convencido o sabiendo que las balsas eran capaces de cruzar el mar. Con Tiki fue una realidad y a mí me impactó. Y mi análisis infantil fue: las balsas son capaces. Y cuando décadas más tarde, a los 30 años de edad, ya venía arrastrando la información de que en América habían llegado algunos hombres de raza negra. A mi juicio, de África. No hay otro continente donde existe la raza negra. Cuando a los 30 años encuentro la existencia de balsas en la antigüedad en África, me pongo a investigar ya concretamente en qué época. Y la información que encontré era 1500 años antes de Cristo. O sea, hace 3500 años. Coincidían las fechas con la cultura olmeca, con el esplendor de la cultura olmeca en México. Y dije, pero esta es la explicación. Si alguna o algunas de estas balsas africanas, voluntario o involuntariamente, quizá por accidente, se apartó de la costa africana, fue tomada por la corriente de las Canarias, luego norecuatorial, y los vientos alisios, terminó irremediablemente en América. Y me puse ya a estudiar profundamente el sistema de corrientes y vientos del Atlántico Norte. Y me encuentro con corrientes y vientos favorables a una posible migración de África hacia América. Yo vivo hoy convencido que si tiro un corcho, una botella, un bote vacío, una balsa sin tripulación o con tripulación, y la pongo en manos de la naturaleza en la costa noroeste de África, en la zona de Canarias, termino irremediablemente recorriendo la costa norte de Venezuela, subiendo hacia Yucatán con la corriente del Golfo. Cuando tuve esa foto mental, africanos en América, balsas en África, ¿me estás escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, porque está entrando una llamada y se checó la pantalla, pero Ah, no, seguimos, no, yo no la escuché. no importa. Africanos en América, balsas en África y entre medio un sistema de corrientes y vientos que podría llevar esa balsa hasta América. Esos 3 datos en la cabeza me dijeron: esto es un sí rotundo. Esta es la explicación de las cabezas olmecas. Y viajé a México a exponer esta idea. No me animo a decirle teoría. Lo cierto es que Cancillería Argentina me contactó con los directivos del Museo de Antropología e Historia de México y hubo una reunión de directivos y de científicos que me recibieron y a donde expuse mi teoría. Aclarando, no soy un científico, soy un deportista, pero he reunido esta información y esta información junta dice tal cosa y no me creyeron. Sí, la balsa existía, pero la balsa era incapaz de cruzar. La madera balsa chupaba agua y se iba a podrir y a hundir. Unida con cuerdas vegetales, se me iban a podrir las cuerdas vegetales y se iba a hundir la balsa. Yo les decía: no, la humanidad ha navegado más de 10.000 años con cuerdas vegetales. No se le podrían las cuerdas a los vikingos, a los chinos, a los fenicios, a los colones.
Y se va a podrir la mía, que la preciso nada más que durante 2 o 3 meses. Pero no lo aceptaba. Y cuando vi que yo no los convencía, dije, acá la única solución es, no hablo más. Hoy más que nunca estoy convencido que debo hacer una balsa. Ponerla en manos de la naturaleza, en la costa noroeste de África, la zona de Canarias, y por supuesto pienso ir arriba de ella a ver a dónde llega. Porque estoy convencido que llega sin demasiados inconvenientes a América. Volví de México, yo esto ya lo venía hablando con un grupo de gente deportista amiga mía, los del Colorado, los de la Concagua, ya estábamos hablando, ya estábamos metidos en la idea de hacerlo. Y dije, hoy más que nunca les digo, tenemos que hacerlo. Y fueron en total 4 años de estudios, de gestiones, de lucha, de enfrentar un no sistemático, un no se puede, un no va a andar, no es posible, están locos, son unos suicidas, esto no puede ser cierto, algún curro deben tener. Ese era el tipo de respuesta que teníamos cotidianamente. Y fueron otros 3 años, después del primero de estudios, 3 años más de lucha, para convencer a algunos, pocos, para encontrar los apoyos necesarios para poder hacerlo. Me di cuenta que no enfrentábamos al mar, al contrario, al mar lo estudiábamos para conocerlo, lo estudiábamos para hacernos amigos. Oíme, ¿para dónde vas? ¿A qué velocidad vas? ¿Me llevas? Eso no es enfrentar al mar, no es desafiar al mar. Yo lo precisaba de amigo, no de enemigo. Nos dimos cuenta que desafiábamos al escepticismo general, al no bandar, a la falta de disposición para el esfuerzo, a la falta de atrevimiento. Y encontramos en eso el sentido fundamental de Atlantis, más allá de lo científico. ¿Buscaron Y, sponsor? ent y entendimos que el mensaje debía ser claro, armónico, indubitable, y no solo nuestro mensaje, sino nuestra actitud. Entonces dije, no voy a aceptar sponsor. Ya estaban teniendo algún ofrecimiento espontáneo. Te hablo de cientos de miles de dólares. Después con los años fueron de millones de dólares. Con los años después de Atlantis fueron de millones de dólares. Y los he rechazado sistemáticamente, con una inmensa alegría. Atlantis fue un monumento al romanticismo. La bandera argentina, ¿por qué? Porque la quiero. La bandera de nuestra agrupación CADEI, Centro de Actividades Deportivas, Exploración e Investigación, una pequeña asociación sin fines de lucro con la cual hemos hecho todas nuestras expediciones. Y cuando el primer oferente hizo su propuesta, que eran todos los cientos de miles de dólares que precisábamos para hacer la expedición, me di cuenta que no lo podía aceptar y le dije, no voy a aceptar la sponsorización. ¿Y cómo lo va a resolver? Lleva 3 años en esto y no lo ha resuelto, ¿cómo va a ser? No sé, pero solo me interesa hacerla en el mismo nivel de pureza, en el mismo nivel ideal en que la estoy soñando. Pero usted está loco. Y recuerdo que le dije, ¿vos sabés que no? Me doy cuenta que en este momento estoy más esclarecido que nunca. Y jamás olvidaré su cara de estupor. Y era un amigo el que me lo proponía. No es mala palabra la sponsorización. Pero entendí que Atlantis debía ser evidentemente pura para convencer. Y que tenía sentido, o al menos el más bonito sentido, si lo hacíamos en ese plano, si lo hacíamos en ese nivel absoluto de pureza. Y nos enamoramos de la idea y del desafío. Y creció nuestra convicción, creció nuestra determinación. Aprendimos
que la determinación, que es fruto del enamoramiento que tiene el protagonista con su historia, con su proyecto, se construye. No es obra de un Espíritu Santo. Y nos dimos cuenta que habíamos aprendido dónde reside la fuerza y la alegría que nos permiten ser sumamente poderosos, contundentes, dignos en las grandes luchas, aparentemente imposibles. Y en los 40 años que han pasado, se van a cumplir 40 años el año próximo, la vida jamás desmintió aquella enseñanza. Seguimos convencidos y creemos saber dónde, te lo acabo de decir, dónde está el secreto, la fuerza y la alegría que te permiten ser poderosísimo en las grandes luchas, felicísimo en las grandes luchas. Esa fue la mejor enseñanza que nos dejó Atlantis. Con esa convicción, mirábamos a los ojos al que tuviésemos adelante, al más bueno y al más malo, al más humilde y al más poderoso. La convicción era la misma, la mirada era la misma. Lo íbamos a hacer. Y Atlantis volteó todos los no, convenció a todos los escépticos, a todos los necesarios, para hacer, para nacer, para cruzar el mar. Una vez que cruzó, ha convencido a millones. Pero eso es otra historia, eso vino después. Ante el hecho consumado, Claro, entiendo que es más ahí fácil. todos le dicen que Ya no podés estaba negarlo. convencido que lo iba a hacer. Ya es más que fácil, es una obligación creerle. Esta cosa cruzó, no jodamos. ¿Y dónde la armaron a la balsa? La armamos en el Mar del Plata. La íbamos a armar aquí en Dolores, que es donde nació la idea. Esta asociación es de acá de Dolores, Cadey. Algunos somos de acá, otros son de Mar del Plata, otros son de Mendoza. Tengo gente en distintos lugares desparramados. Pero la mayoría es Dolores y Mar del Plata. Pero en Dolores no había un lugar donde trabajar esto que era muy voluminoso, muy grande. Y planteé esta inquietud en una reunión en el Mar del Plata y surgió una posibilidad en Mar del Plata. Alguien conocía a Federico Contesi, del astillero Contesi de Mar del Plata. En paz descanse, Federico murió hace 3 semanas. Estuve en su sepelio. Ah, Fue un padre para nosotros. qué pérdida, por favor. Fue un padre para nosotros. Tuvimos una reunión organizada por un amigo en común con Federico Contesi y me dice, a ver, ¿cómo es la idea suya con su acento tan tano, tan simpático? Le cuento cuál era mi idea, mi sueño. ¿Y qué necesita? Un lugar donde hacer la balsa. Nada más que eso. Lo hacemos nosotros, con nuestros materiales, con nuestras cosas, pero no tenemos un lugar donde poder trabajar día y noche. Bueno, mire, yo no le permito hacerla en mi astillero. Yo le prohíbo que la haga en otro lugar. La balsa Atlantis va a salir de acá y yo voy a trabajar arriba de la balsa con mis manos junto con ustedes. Y así fue. Le pedimos un pequeño espacio que terminó siendo un gran espacio, pero un gran desparramo de troncos, de cuerdas. Y él no se quejaba, estaba feliz. Había que mojar los troncos día y noche y encharcamos el astillero durante meses. Le pedimos el lugar por un mes o dos, fueron 5. Jamás arrugó la cara. Y el astillero ese fue la matriz donde gestamos la balsa, donde hicimos la balsa. Donde tomó cuerpo la balsa. Y a fines de marzo salimos, principios de abril salimos de allí, con la balsa casi terminada, rumbo a Buenos Aires, pero ya participaba Dios y María Santísima. Policía nos escoltaba, EDEA levantaba los cables de la ruta para que pudiéramos pasar, empresas de camiones donaban los fletes, los viajes de camiones para poderla llevar. Al paso, frente a cada pueblo, estaban los bomberos en la ruta para seguir mojando la ruta, porque había que mojarlos permanentemente hasta el momento de echarlos al agua para evitar que se secaran y se rajaran.
Ya se había subido a la balsa una multitud, de los cuales no sabemos ni el nombre, y son también hacedores de Atlantis. Es una historia romántica enorme, una bellísima desmesura, como alguna vez le llamé. Me preguntaron qué es Atlantis, mirá qué pregunta amplia, y lo que me salió fue una bellísima desmesura. El amor por Atlantis nos permitió calcular el esfuerzo, ver cuánto estábamos poniendo de dinero, de tiempo, de riesgo. Solo alguien enamorado no mide el esfuerzo, no mide el riesgo, no mide el tiempo. Una bellísima desmesura que nos ha marcado para toda la vida. Para toda la vida. Atlantis es nosotros y nosotros somos Atlantis. Por lo menos nosotros 5 somos las caras visibles de Atlantis. Porque así como te lo nombro a Federico Contesi, te puedo nombrar a miles. En Argentina, en Ecuador, donde fuimos a buscar los troncos de la selva. La misma madera que existía en África existía acá, era Sí, más lo vi en el práctico que tomar. documental, porque digamos que hay un Sí, documental donde sí, está filmada toda la proeza. sí. En Venezuela, en México, en Canarias, se subía todo el mundo. Por eso es imposible saber cuánta gente lo hizo. Eh, en un siglo XX, año 83, construimos la balsa. Navegamos en el 84. En un siglo XX materialista, con mucho egoísmo, lleno de guerras, de desuniones. Fue un monumento al romanticismo y la gente lo respiró como tal. Y el resultado fue algo que estaba absolutamente fuera de nuestros cálculos e intenciones. Sí, claro, yo quería cruzar el mar de esa manera tan romántica, como había leído en Kon-Tiki, como había leído en otras expediciones en otros mares, como me había sentido cuando subí a la Concagua haciendo cosas nuevas en la montaña. Pero jamás imaginé que 40 años más tarde iba a estar hablando con vos. Y que todos los días de mi vida hablo con más de un medio de prensa en algún lugar de la Tierra. Todos los días de mi vida. Y que se iba a poner el nombre de Atlantis a plazas. Hay 5, 6, 10, no sé cuántas desparramadas en el mundo. Acá, en Canarias. Que calles iba a tener su nombre, colegios, agrupaciones scout. O que iba a ir caminando por una calle de Madrid y alguien me iba a decir, Capitán Barragán. Se iba a levantar la manga y me iba a mostrar el logo de la vela tatuado así en el hombro o en el pecho, o como un reloj en la muñeca, o aquí en la nuca. Lo he visto en todos lados grabado. Y la innumerable cantidad de premios que tiene, que le han dado. Estaba viendo su currículum, bueno, que es interminable, y la gran cantidad de gente que lo admira. Bueno, escuchándolo me doy cuenta por qué Ricardo lo admiraba tanto. O sea, me dijo, tenés que venir porque no sabes lo que es esta historia. Me acuerdo que fue espectacular y lo admiraba muchísimo, muchísimo. Un buen chico, Ricardo, lo quise mucho. Después lo encontré en la Feria del Libro. Lo encontré en la Feria de Turismo. Yo era secretario de Turismo de Dolores y, y participé a nivel nacional en gestiones turísticas. Incluso tuve algún ofrecimiento en Turismo Nación, pero soy ajeno a la política y decidí no tomar esa propuesta, pero sí lo hice en Dolores, la mayoría del tiempo ad honorem. Y fueron décadas desarrollando Dolores turísticamente y hoy está muy desarrollado turísticamente, está muy bien. Me siento muy gratificado. Y en la feria de turismo, en la FIT y en la FEBOCAP, eh, me encuentro con Ricardo, que ya estaba con esta publicación.
vinculado a los cruceros. Me acuerdo con una tarjeta luminosa aquí en el pecho. Era como una credencial, como una tarjeta puesta aquí, pero con luces, que decían algo así como Marengo, un personaje. Sí, realmente. Con su habano y siempre en positivo. Imaginando situaciones, imaginando logros periodísticos en su caso. La verdad que daba gusto encontrarse con él. Y luego lo encontré en la Feria del Libro, también en la rural, en el año 17, cuando publiqué el libro de Expedición Atlantis. Volví a encontrarme con él. Y después nos encontrábamos en alguna tabaquería donde él compraba el tabaco y yo también. En la tabaquería Porque inglesa. El punto de reunión de todos. así es. Lamenté mucho su desaparición, no hace tanto, pero bueno, nos queda el buen recuerdo de él. Desde ya y las enseñanzas, porque siempre a cada paso, siempre decimos, uy, ¿cómo lo hubiera hecho Ricardo? O, bueno, para nuestro equipo es como si estuviera con nosotros. Yo a veces les digo a los chicos que cuando trabajo les digo, a ver, Ricardo, ayúdame, dame esta idea, y bueno, y creo que de alguna forma nos habrá conectado. Porque yo dije, ay, qué lindo sería, qué lindo homenaje hacerle una nota a alguien que él admiraba tanto como usted. Entonces, bueno, como que siempre sigue presente en el equipo. No, es un gusto. Cuando me dijiste, soy de la revista tal, nuestro fundador fue fulano, me sentí absolutamente motivado para establecer este vínculo contigo, para aceptar tu invitación y estar acá hablando. Sí, Encantado. Recuerdo cuando que hablé con él, cuando aquella, te comenté, la charla que di para la tarjeta nativa a bordo de un crucero que era de aquí, Punta del Este, algún puerto del sur de Brasil y vuelta en avión. La convención era ida y vuelta, pero en mi caso que iba por la conferencia, di la conferencia al segundo día durante la ida y volví de, no sé, San Pablo, creo, no me acuerdo. Lo charlé con él, me pareció muy divertida la idea, a él le gustaban las cosas novedosas, ¿no? sí. Bueno, una convención de 40, 50 personas del Banco Nación, en 2 o 3 días o 4 arriba de un crucero y entre las cosas, en vez de hacerlo en un hotel, en un Mediterráneo, se hizo a bordo de un crucero. Estuvo muy interesante, muy interesante. De modo que he compartido un montón de cosas con él. Te cuento esta como la más rápida, ¿no? Sí. Eh, y el tema de Atlantis que hablábamos nos catapultó definitivamente al mundo de la exploración. Después de Atlantis, que fue en el 84, vinieron a Concagua 85, 88, 90, 91, 2010. Vino el Kilimanjaro 1995. Vino el cruce de la cordillera en globo 1991. Van sin orden, como te darás cuenta, ¿no? Sí. Uy, qué bueno eso. Sí, vino el cruce del Mar de las Antillas desde Venezuela a Puerto Rico, siguiendo el arco de las Antillas Menores, en kayak. 3 kayak individuales sin ningún apoyo externo. ¿Por qué? Primero, porque me gusta. Y segundo, porque leí unas crónicas de Colón después de su tercer viaje, Cristóbal Colón, y él afirmó que los habitantes del Golfo de Paria, entre Venezuela y Trinidad, los caribes, habrían recorrido el arco de las Antillas en sus botes a remo y habrían llegado a la Española, Haití. La habrían atacado antes de que él llegase a América. Él se entera cuando llega acá, que esto había pasado siglos atrás. Y los científicos y técnicos dijeron, es un disparate, es imposible recorrer el arco de las Antillas a remo cuando la corriente y el viento son transversales. Ubícate mentalmente. Las Antillas separan
el Caribe del Atlántico. Pero el viento y la corriente vienen del Atlántico y entran al Caribe, en forma horizontal, arriba del Ecuador. Los vientos alisios y la corriente norecuatorial que me trajeron en la balsa unos años antes. Pero yo quiero, cuando hablo en kayak, voy a atravesar eso yendo hacia el norte con las corrientes y el viento transversales que me tiran a babor, a la izquierda, me meten en el Caribe. Y como mi único motor son los brazos, en kayak, cuando se canse el motor me van a llevar como un pelele para adentro, me voy a perder en ese desierto de agua que es el Caribe Sur. Es imposible. Dijeron que el almirante Colón está tomando mucho, está delirando. Y a mí me encanta cuando dicen que es imposible. Y un día la vida me puso en Venezuela, en el extremo este de Venezuela, frente a Trinidad, ese dedito, como un dedito que, donde trato de que me veas en la cámara, Sí, el dedito de Venezuela, sí. bueno, abajo está el Golfo de Paria y este dedito que está frente a Trinidad, aquí abajo hay un pueblito que se llama Macuro o Cristóbal Colón, segundo nombre. 500.000 habitantes, no más. Fue el primer punto del continente americano que tocó Colón y lo hizo en el tercer viaje. El primero y segundo viaje tocó islas de las Antillas, pero no el continente americano. En el tercer viaje, en el 98, 99, 6, 7 años después de su primer viaje, recién toca el continente, en ese lugar. Y hay una biblioteca donada por la corona española, y allí tuve en mis manos los dichos de Colón al respecto, de que los caribes habrían recorrido el arco de las Antillas. Y por supuesto, la opinión unánime de los expertos es: esto es imposible, un delirio. Y estaba envuelta la hoja. Y la palabra imposible me revela, produce un efecto muy especial en mí. La simple palabra imposible me lanza. A ver, ¿por qué? Y después de 3 años y medio, había armado un equipo, éramos 3, y estábamos en condiciones de intentarlo. Fue un proceso de crecimiento en la vinculación con el tema, en el conocimiento, en el estudio, en la capacitación, en la resolución previa de los problemas. No soy un aventurero, soy la antítesis del aventurero. Yo creo en la decisión, la determinación, la planificación y la perseverancia para alcanzar las metas. Nada mágico. Un esfuerzo ordenado, orientado. Ya éramos conocidos internacionalmente, ya fue más fácil obtener apoyos en Venezuela, de la Porque Armada. el Atlante llegó a La Guaira, ¿no? Llegamos a La Guaira en el 84. En el 89, de la mano de Cancillería Argentina, vuelvo el 99, digamos 15 años después, ¿no? Sí. Vuelvo a La Guaira, no como punto de llegada, sino de partida. Pido una entrevista en la Armada, me recibe, creo que era el segundo jefe de la Armada. Yo iba a plantear el proyecto, iba a salir de Venezuela, necesitaba permiso para partir de Venezuela en kayak a cruzar el mar. Me recibe este hombre y me dice: oye, chico, tanto tiempo, y yo no sabía quién era. Y yo: almirante, disculpe, no recuerdo, pero yo estaba en la fragata misilística que salió al encuentro de su balsa. Yo fui en un bote neumático a su balsa y le llevé cerveza 3 días antes de llegar. De modo que este hombre estaba totalmente motivado a darnos una mano. Y la Armada de Venezuela nos dio una mano fantástica. En Argentina estaba el gobierno de Alfonsín. Ayúdame a ver si es cierto lo que digo. No, 99 no. No, 99, no, era Menem. No, Menem. Había una muy buena relación diplomática entre Argentina y aquella Venezuela. Y la Armada nos dio mucho apoyo, nos trasladó con botes y todo hasta Güiria, al extremo derecho del país, casi te diría del continente.
Nos alojamos en dependencia de la Armada y el día de la partida nos escoltaron los primeros 40 kilómetros, te hablo en kilómetros, hasta la isla Patos, porque la Armada venezolana tenía prohibido navegar más allá de la isla Patos, donde está la boca del dragón que une el Golfo de Paria y el Caribe, donde las corrientes son tan fuertes que la navegación está prohibida. Y nosotros íbamos a cruzar remando. Lo consideraban una locura, pero por respeto a los antecedentes de Atlantis, nos lo permitían. Y cruzamos. El Vasco Iriberri, Horacio Yacaglia y yo, los tres habíamos estado en Atlantis. Y luego de Trinidad vino Tobago. Y de ahí 140 kilómetros a Grenada. El tramo más largo, fueron 40 horas de remo en medio de un temporal. Una locura, fue el día más dramático de nuestra vida de exploradores. Estuvimos durante 30 horas a un tris de que nos apagaron la luz. Se acabó. Jamás hemos vivido la situación de ese tipo en que la naturaleza nos estaba matando. Nos estaba ganando. Siempre manejamos la situación, salvo ese día. Y llegamos a Grenada. Y en 60 días más recorrimos los 1.600 kilómetros, 23 islas de 12 países. Fuimos logrando enhebrar una y otra y otra y otra y otra. 1.600 kilómetros, 1.000.000 de remadas por persona, concreto. Y a fin de abril del 99 llegamos al telón de fondo que yo quería. El castillo de San Francisco del Morro, que ya conocía yo en un viaje turístico, en San Juan de Puerto Rico, y 3 piojitos así, según la filmación desde arriba, venían desde el otro lado del mar. Según dijo el presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, dice, ustedes no tienen conciencia. Acaban de cruzar el mar en la embarcación más pequeña que lo haya hecho en la historia de la humanidad. Y me mató, me impactó de una manera que no tengo. Lo que dicho así suena Enorme. metido allí, en el día a día, bueno, sí, mucho esfuerzo, mucho riesgo, pero vamos y lo vivimos y llegó un momento que lo naturalizamos. Pero, como se aprende de todos lados, también del arte, de la canción, se aprenden cosas. Yo te dije todo esto, ¿no? 1.600 kilómetros, 23 islas, 12 países, 1.000.000 de remadas, el cruce del mar en la embarcación más pequeña que haya usado el hombre en la historia de la humanidad. Punto suspensivo. Solo estelas en la mar. Y me tranquiliza el alma, la moral, darles enfoque. En definitiva, solo estelas en la mar. No había una huella, una marca atrás nuestra. Una pisada no la había. Creemos que sin duda fue la más riesgosa y esforzada de todas nuestras expediciones. Pero bueno, son hermanas menores o hijas de Atlantis, son estas expediciones. Lo mismo en la Antártida, hicimos un periplo por 12 bases antárticas, 11.000 kilómetros en la Antártida, 43 días, poniendo la cámara del documentalista que somos, aplicando técnicas de montañismo, buceo y kayakismo, o sea, poniéndola donde no se había llegado habitualmente. Eso fue en el 2007, no hace tanto. Pero todas estas cosas son más de lo mismo. Pero No, ¿cómo le gusta, no. digamos, las charlas TED? ¿Cómo les gusta enfocarlas? Porque, digamos, en el cumplimiento de los objetivos, ¿cómo surgió esa frase que el hombre sepa que el hombre puede? Esa frase
tiene una historia muy particular. Atlantis tenía otro subtítulo, otro eslogan, que era: lo que íbamos a hacer era el romance del deporte y la naturaleza. Al servicio de la ciencia, como te dije hoy, tratando de demostrar una teoría científica, pero en definitiva es un espíritu deportivo que nos mueve. El romance del deporte y la naturaleza. Una frase muy elaborada, muy pensada, como quien cambia el verbo y el tiempo de verbo y da vuelta a la frase en un poema. Armé esa frase y esa era la frase que acompañaba a Expedición Atlantis en toda la papelería previa a la expedición. Pero no duró. Después de Atlantis, pasaron unos meses y en una cena en la cual nos hacían un homenaje, delante de centenares de personas, me entregan una plaqueta en el escenario. La plaqueta tenía una frase: que el hombre sepa que el hombre puede. Y yo recibo la plaqueta, la leo y me encantó la frase. Y le digo a este hombre: hermosa, ¿de quién es? ¿Cómo? Me dice. No, le pregunto, y se lo hice público la pregunta: escuchen qué frase hermosa y no sé de quién es, que el hombre sepa que el hombre puede, y una carcajada en la sala. Pero yo no sabía qué pasaba. Me dice: es suya la frase. Pero yo no he hecho eso nunca. Es la primera vez en mi vida que veo esto tan bello. Me dice: es suya, que sí, que no. Y un periodista presente me dice: Alfredo, yo grabé todas tus comunicaciones con José María Muñoz de Rivadavia, que hablábamos 1 o 2 veces por semana desde la balsa. Y en algunas de esas comunicaciones, no sé en cuál, vos dijiste eso. No, no puede ser. Vamos a casa. Y de la cena nos fuimos a su casa y empezó a desgrabar cassette, a escuchar cassette de todos los días, de los 2 o 3 comunicados semanales que teníamos con Muñoz. Y era el del último día. O sea que se hizo de día y seguíamos escuchando, buscando, y él insistiendo que lo tenía, insistía que lo tenía. Ya era de día. Y en el momento que la balsa está entrando al puerto venezolano, alcanzando el triunfo, que nos redimía de las críticas, de la burla, de los riesgos, en fin. En ese momento estábamos en contacto con Rivadavia y el gordo Muñoz me pregunta: capitán Barragán, en este momento de gloria, una reflexión. Y yo escuché, no lo podía creer, repetí 6, 7 veces llorando: que el hombre sepa que el hombre puede, que el hombre sepa que el hombre Lo puede. tenía internalizado. Jamás lo pensé. No sé si es mía, es del alma a la boca, no pasó por la cabeza, no quedó registrada. Y es una hermosa historia de la frase. Quien dijo eso fue Atlantis, no fui yo. Precisaba una boca, usó la mía, pero no sé si soy el autor de la frase. Me encantó eso de del alma a la boca, porque realmente Así lo siento. Mirá que es recurrente la pregunta y el tema. En casi todas las notas que me hacen me preguntan por esta frase y su historia. Y hoy tengo clara cuál es mi devolución a esa pregunta. Es esto que te acabo de decir a vos. Y si bien uno, cuando repite temas, los retoca, los mejora, porque surge otra idea o surge otra metáfora o qué sé yo, hace tiempo que no le toco nada. No me nace nada, no me nace otra forma de contarlo. Creo haber encontrado el enfoque apropiado para el fenómeno de esa frase, que hoy está en el mundo. Mis nietas hace poco vienen con el teléfono y me dicen: nos pidió la profesora no sé qué, que buscáramos 5 frases célebres. Puse frases célebres y entre las 5 primeras apareció la tuya. Y yo digo: no, pues, y era cierto, estaba Platón, Robespierre, qué sé yo, estaban todos. Y aparecía que el hombre sepa que el hombre puede, metida
Mi papá siempre decía, ¿por qué dicen que las pirámides de Egipto la hicieron los extraterrestres? ¿Por qué desconfían del hombre y de la de, capacidad que de la tiene de hacer las capacidad del cosas? hombre. Lógico, lógico. Es cierto lo que decía tu padre. Pero bueno, esa es más o menos la historia. Y el mensaje que nos ha nacido, porque cuando nos preguntan, de adentro podrían salir muchas cosas, de hecho salen muchas cosas, pero lo que ha ido quedando como lo que tenemos para decir, lo que queremos decir, pasa por este lado, ¿no? De las ideas, los principios, los valores que nos hacen fuertes y que nos permiten afrontar los grandes desafíos y nos permiten construirnos como querramos. Y esa posibilidad existe y hay que honrarla. Entonces no tengo ganas de hablar de qué comía en la balsa o si tenía frío. No tengo ganas, me parece trivial eso. Es más para una charla de café eso. Es realmente como Eh, bien su charla TED. Eso es una proeza que se hizo, pero que se puede repetir en todos los sueños que tenemos, la forma de encararlo, la forma de creer que lo podemos lograr para finalmente lograrlo. es así. Eh, nos obliga, nos compromete el ver cómo llega la experiencia de Atlantis o el mensaje de Atlantis, cómo llegó y llega a la gente y cómo la gente lo usa y lo repite y lo aplica. Digo Atlantis como simbólica, en realidad es esta campaña de 30 expediciones, porque Claro, yo he encontrado verdades enormes en otras expediciones también, como Mar de las Antillas o la cordillera en globo. Cruzamos la cordillera a 8.500 metros de altura en un canasto de mimbre. sí, Y eso puede ser visto como un atrevimiento propio de temerarios estúpidos. Y fue una expedición científica que me llevó 3 años y medio resolver la física del vuelo. Y viajé acá y en Europa buscando la física del vuelo. Cómo levanto el globo y lo mantengo arriba tanto tiempo para que llegue allá antes que se me acabe el gas que me mantiene arriba. Bueno, lo resolvimos. Y dominamos la situación y cruzamos dominando la situación. En un balcón privilegiado, un canasto de mimbre a 8.500 metros, a 110 kilómetros por hora, con 30 bajo cero, vestido con la misma ropa que me había puesto para hacer cumbre en la Concagua 2 años antes. Todas estas experiencias nos enseñaron cosas. Pero una forma de sintetizarlas es decir las enseñanzas de Atlántida, porque es emblemática. Es la hermana bonita que opaca la belleza de otras hermanitas que tiene que son muy lindas. Es así. sí. Y a nuestros Pero bueno, lectores les gustan las experiencias náuticas, además. pero la realidad es que el mensaje es muy contundente. No solo impacta a la gente, sino que lo tenemos vivo nosotros. Nos seguimos viendo muchísimo, ¿no? Pasado mañana voy a Mar del Plata por 3 días a reunirme con el mismo grupo, como lo hacemos cada 3, 4 meses o 2. Nos juntamos con cualquier motivo, un cumpleaños o un aniversario o lo que sea. Y además aprovechamos para, siempre estamos programando algo. Y esta campaña de 30 expediciones en 50 años, en 5 continentes, con puntos luminosos como Atlanta y Mar de las Antillas, la cordillera en globo. Fíjate que parecen de menor porte hablar de Aconcagua, Kilimanjaro, Everest o Antártida y no merecen ser llamadas de menor porte. Claro. Eh, este material, este bagaje cultural, está todo reunido. Está todas las experiencias, todas las películas, todas las fotos, libros, los elementos, llámese balsa, llámese kayak, llámese elementos de montaña, de vuelo. Está todo reunido detrás de un proyecto que es crear el Museo de la Exploración. No existe en el mundo. Esto lo descubrimos después. Primero decidimos hacerlo y un día nos dimos cuenta que no había un modelo para copiar porque no existe en el mundo un Museo de la Exploración que rescate la historia de los descubrimientos geográficos
un conocimiento esencial al hombre. Si el hombre no conoce su entorno, sus posibilidades, no puede desarrollarse plenamente. Y el espíritu de los pioneros que descubrieron los mares, los continentes, las islas, los polos, las cumbres, el aire, el espacio, el espíritu de esos pioneros, yo creo que es un ejemplo que ayuda a los menos atrevidos, a los menos lanzados, a los menos fuertes, a los menos decididos, a los menos perseverantes. Y creo que tenemos la obligación de crear ese museo. Y estamos trabajando para eso hace décadas. Estuvimos a punto de concretarlo hace 15 años, 10, 12 años. Cuando la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto, elaboró el proyecto, le imputó los fondos ilícitos para hacerlo en Dolores. Cada vez mejor locación. Estamos en el eje turístico más importante del país y pasan por Dolores 20 millones de personas por año, renovadas, y lo hace no estacionalmente, sino ahora todos los fines de semana. Es un buen lugar. Se frustró esa construcción del museo. Te vas a reír. La respuesta parece de manual. ¿Y por qué no se hizo? Por la grieta política. Y Lo que Atlanti no tiene responden nada que siempre. ver con, Atlanti no tiene nada que ver con la política. Y yo no tengo nada que ver con la política. Absoluto. Pero cuando el intendente es de camiseta verde y el gobernador es de camiseta rosa y la nación es de camiseta bordó, hasta ahora nos ha resultado imposible. Todo el mundo dice es extraordinario, debe hacerse. Seguro, Cinco, es una seis, idea siete, buenísima. 5, 6, 7 ministerios de la nación en distintos momentos de la historia, desde hace 30 años para acá, han declarado este proyecto de interés nacional. El Congreso de la Nación tiene resoluciones por unanimidad, allá por los años 90 y pico, de la creación de este museo. Las Fuerzas Armadas se han manifestado que esto debe hacerse y que hay material que podría ser expuesto en este lugar que tiene que ver con los pioneros antárticos, por ejemplo. Sí. Puede ser infinito, de una proyección infinita. Deberá contener la Biblioteca Universal de las Exploraciones. Tampoco existe como tal. Estará digitalizada. Y un pibe de Gambia o Nueva Zelanda se meterá en el Museo de la Exploración Dolores y encontrará la información que necesita de la historia de la exploración para su trabajo, para mañana en la escuela, el colegio o la universidad. Un proyecto, felizmente, infinito, jamás estará agotado, jamás estará terminado. Es precioso. Nuestra generación lo puede iniciar, pero trabajarán generaciones ante nuevas expresiones de la exploración o nuevas interpretaciones de exploraciones conocidas. Estamos trabajando para eso. El grupo nuestro tiene gente joven, pero los más conocidos, los de las expediciones grandes que hemos mencionado, tenemos todos entre 60 y 80 años en este momento. ¿Y su hija, por ejemplo, Paulina, sus hijos hicieron alguna expedición? Mi hija ha buceado conmigo en lugares muy bonitos, pero no tiene este espíritu deportivo. No, entiendo que no se hereda. Es como, me han preguntado lo siguiente y alguien se respondió solo y me dice, bueno, el hijo de tal pintor famoso en la historia, nadie sabe qué ha sido de él. O sea, no ha sido también un pintor famoso. No sé si se hereda. Esta es la realidad. Sí tenemos, llamarle discípulos, gente joven, empezando con hijos o sobrinos o nietos, que nos han acompañado en alguna expedición y que hoy están haciendo las suyas, pero no siento que sea genéticamente transmisible. No, no lo siento. No lo veo, no lo percibo. Seguimos haciendo cosas en la naturaleza. No es que somos unos viejos retirados que ahora pensamos en un museo. No, no. Cuando estábamos cruzando el mar en kayak, ya estábamos hablando de la concreción de este museo. Claro. Este año repetimos la navegación simbólicamente del río Colorado, conmemorando los 50 años. Fuimos los mismos 4 a remar el mismo río durante días, conmemorando el cincuentenario de aquel viaje de descubrimiento del río Colorado.
nos acompañó la Armada, Prefectura, el Servicio de Hidrografía Naval, el Instituto Geográfico Nacional, la conmemoración de un viaje de descubrimiento, y nos sentimos bárbaros. Que esto ocurrió, que esto existió. Estamos activos. Me voy en enero a subir una montaña. Eso le iba a preguntar, ¿qué planes tenía a futuro? Siempre estamos haciendo cosas. Sí, se nota. Me dedico mucho al kayakismo, soy presidente del Náutico Dolores. Hace 25 años que hacemos el Encuentro Nacional de Kayak, con el auspicio de Turismo Nación, Deporte Nación, Turismo Provincia, YPF. Fíjate que el nombre YPF. En las expediciones no utilizo sponsor, pero no porque el sponsor sea mala cosa. Como presidente del Náutico Dolores, yo no tengo derecho a decirle al Náutico, tus actividades no van a llevar sponsor mientras yo sea presidente. No tiene nada que ver. Claro. En las expediciones donde me juego la vida, prefiero hacerlo en un marco de pureza absoluta y me siento más justificado porque tengo otra motivación. El monumento al romanticismo que en esta oportunidad hemos acometido. Después en la actividad deportiva del Náutico, uso sponsor. Y no tengo ningún inconveniente. Porque yo no soy quien para decirle como presidente de turno, mientras yo esté, acá no hay sponsor. No tiene sentido. Bueno, ese encuentro de kayak implica una navegación de 3 días de remo en kayak de travesía, cargados con todo el campamento, toda la ropa, toda la comida, pesado. Unas 8 o 10 horas diarias, 3 días de Dolores a San Clemente. Un día por aguas abiertas y 2 días por la bahía de San Borondón, muy dura, con corrientes de marea, con viento, con oleaje, durísimo. Bueno, todavía navego al frente de la flota, todavía soy el capitán de la Flota Nacional de Kayak. Y otros de mis compañeros de los que te he nombrado de las otras expediciones, los de Mar del Plata, Sánchez Magariño que vive en Belgrano, vienen y navegamos juntos en una flota de 150, 200 kayakistas de todo el país. Estamos activos, estamos bien, felizmente. Ahora, la semana que viene, la Entramos a semana que viene, boxe, sí, es entramos a boxe de vez en cuando. Encuentro Regional de Cruceros y Turismo Náutico Fluvial en Uruguay. Y es impresionante estas actividades, la cantidad de gente que convocan y cada vez más. Ojalá hubiera muchas más de estas actividades y que todo el mundo tuviera acceso, porque por ahí a veces es un poco, digamos, algunas de estas actividades son un poco elitistas, la del Yacht Club, por decir, el Optimist y todo lo demás. Pero bueno, sería lindo que tuvieran alcance todos, porque es muy lindo eso. Es hermoso, es hermoso. Ahora que decís esto, vos tenés que ver aquella charla que te mencioné a bordo de un crucero, que era para directores y gerentes de banco, gente del mundo financiero. El impacto que causaba en esta gente escuchar hablar de las cosas que hablo mientras navegábamos, que para ellos era una novedad, no era gente habituada a estar embarcado. Sí. Vos sabés que el que hace un crucero por primera vez, o lo ha hecho pocas veces en su vida, tiene un impacto especial en esa vida a bordo, ustedes lo saben perfectamente. Ya, sí. Una emoción especial. Sí. Y en ese ambiente, escuchar hablar a un tipo que cruzó en kayak o cruzó en balsa, Sí. bueno, es más fácil la identificación, Seguro. la empatía, es más fácil. Fue de un impacto extraordinario. Las devoluciones que tuve en las semanas posteriores de parte de la gente del banco, estaban encantados de haberlo hecho porque jamás imaginaron el efecto, el impacto que iba a causar. Porque más allá de que charlas motivacionales hay muchas, pero la mía se apoya en actividades en la naturaleza y muchas actividades navieras, Sí. náuticas, ¿me entendés? Entonces, es un ámbito que parece elegido para dar la charla esta. La charla yo hablo de cómo hace el hombre común. Vos, yo, somos de origen común, somos gente normal, media de Latinoamérica. Bueno, ¿cómo hace el hombre común para atreverse a lo extraordinario, a lo aparentemente imposible?
y ser exitoso en esa lucha aparentemente desigual. Bueno, de eso hablo. Yo soy el petizo Barragán de Dolores y sigo haciéndolo. Sigo en el mismo café de la esquina de cuando iba al colegio secundario. Tengo mis amigos de la infancia. Rechacé oportunidades para quedarme haciendo expediciones con películas en París y 4 meses más tarde el vicepresidente de la Disney me invita en Hollywood, donde mi película fue distinguida, entre otras, por la Academia de Hollywood. En aquel año 88, la Academia decidió hacer un homenaje al cine argentino que ha obtenido más de un centenar de premios internacionales en el cine internacional. Y hacen una selección de películas de toda la historia del cine argentino y entre esas películas eligen una documental, Expedición Atlantis. Ahí estaban las películas, imagínatelos a todos, ¿no? De María Luisa Bember, de Sorín, de Subiela, de La Torre, de la historia del cine argentino. Me voy a olvidar nombres, no importa. Y estaban los artistas, los más conocidos del cine argentino, y un tal Barragán, que había cruzado el mar en balsa y había hecho una película, y la película había sido calificada como deliciosa por la Academia de Hollywood. Yo no lo podía creer. Yo escribí el guión y dirigí una película porque no tenía plata para pagarle a nadie que lo hiciera. Porque primero buscamos quién nos hacía un guión o quién nos hacía una película y no había cómo. Y uno del grupo me dice, ¿y no te animás a escribirla vos? Me dice, si vos tenés cierta cualidad para transmitir, sí, pero de ahí. Y en un verano parí el guión. Sufrí, lloré, insomnio, de todo tuve escribiéndolo. No tenía ni idea. Me acuerdo que le dije a Fernando Bravo, muy amigo nuestro, un tipo de pueblo, periodista de San Pedro, ¿lo conoces a Fernando Bravo? Sí, por supuesto, sí. Bueno, Ah, no sabía y que era de San Pedro. siempre nos acompañó. Le digo, Fernando, tenemos que hacer la película. Ya estaba hecha la expedición, teníamos el material. No le puedo pagar a nadie. Y por otro lado, es tan autobiográfico esto, tan personalista, en el buen sentido de la palabra, era personalísimo. Que otro te diga, te defina, no sé si lo que corresponde. Y me han dicho que lo escriba yo y estoy con ganas de hacerlo, a punto de decidir que sí lo hago, pero no tengo ni idea cómo te hace un guión. Y me dice, yo conozco un guionista, te voy a hacer una reunión, un café con él. Y llamó a un amigo, y nos juntamos los tres en un café. Y dice, mira, te presento a Barragán, un amigo de Dolores, dice que ha hecho cosas muy interesantes, acaba de cruzar el Atlántico en una balsa, qué sé yo, tienen todo filmado. Tiene que escribir el guión, no sabe nada de cine. Y vos que sos guionista, ¿no le podés decir cómo hacer el guión? Y se enojó. Y le dijo, Fernando, yo estudié 5 años para recibirme de guionista. Y cuando me recibí no tenía ni idea cómo hacer un guión. Después la vida me hizo guionista, dice. ¿Y vos querés que en un café le diga cómo hacer un guión? Bueno, no sé, tirale algunas ideas. Y tomó una servilleta de papel, esas que se sacan de una caja Sí, de de los chapa con bares. sorte, la sacó así, la puso en la mesa y le hizo una raya al medio. ¿A dónde estoy? Acá. Le hizo una raya al medio de arriba abajo. Me la tiró así y me dice, mira Barragán, estaba molesto, ¿eh? Mira Barragán, de la raya para acá pone todo lo que se ve. Y de la raya para acá pone todo lo que se escucha. Toma. Lo agradeció a Fernando el café y se fue molesto. Tengo guardado ese tratado de confección de un guión. Ese resumen. Y con eso, como estudio de guionista, escribí el guión. Y como la vida tiene sus curiosidades, el guión fue aprobado por Transtel de Alemania, que es donde hicimos la postproducción. Transtel era una de las productoras documentales más grandes del mundo. Hacía 300 horas anuales de documentales. La República Federal Alemana, año 86, 87, 88. Me llaman
que venía alguien a verme, que estaban enterados del material, nos proponían hacer la película. Y yo no conocía el cine alemán, no tenía ganas de hacerlo. Pero tenía una propuesta de National Geographic que no me parecía justa, era un despropósito y la rechacé. Y terminé aceptando la propuesta alemana. Aprobaron el guión. Y estuve 120 días en Alemania haciendo la postproducción, dirigiendo la película. Ya, si me animé a hacer el guión, dije, el director soy yo. Ya me animo a hacerla. Trabajé con 2 montajistas de primer nivel que puso Trantel. Tenían todos los Martín Fierro alemanes, los tenían ellas como editoras. Estoy hablando de moviola, ¿no? De cortar película y pegar, cortar y pegar. 42 días en una sala de edición, editamos Atlantis. Me cambiaron una palabra del guión. Porque la película se hacía en español, se traducía al alemán, al inglés, al francés, al árabe y al portugués. Es la primera película argentina traducida en 6 idiomas. Y la traducción del líder es Führer. Y en Alemania democrática la palabra Führer era mala palabra y no podía ir. Claro. Así que se cambió líder por jefe, que no es lo mismo, para la versión alemana. Después no me tocaron el guión. Según Trantel, es una de las producciones más exitosas de su historia. Traducida en 6 idiomas, es la película argentina más vista en la televisión mundial. Fue distinguida, invitada, distinguida en festivales internacionales, en La Plagne, en Francia, en La Habana, en Hollywood. No en los Oscars. Los Oscars es una de las actividades que hace la Academia, ¿no? Ganó el Festival Nacional de Cine de Santa Fe como la mejor película del año por el voto del público, el jurado del público, y fue la película argentina más vista en el año 88. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Todo lo que hice es contarla como te lo estoy contando a vos. Pero Yo es tengo claro. motivacional y eso es algo muy bueno. Y soy bastante, no sé cuál es la palabra, así como entendí que no podía un tercero contar nuestra historia de Atlantis, me pasó lo mismo con el libro. Es común que un deportista o un político hace un libro que, con la ayuda de un periodista que se lo escribe, que lo graba, lo desgraba, Claro. hay un consenso en la forma, pero lo escribe el periodista. Y loco, soy incapaz de hacer eso. Así que hace 6 años decidí jubilarme como abogado, renuncié a la Secretaría de Turismo y me dediqué exclusivamente a hacer el libro. Me hicieron ver que tenía una deuda, que el libro no podía ser que no estuviera hecho. Y me encerré el 2015-2016, hice el libro. Tenía ahorros para hacerme una casa. Nunca tuve casa. Nunca tuve casa. Tengo una familia que no me lo cuestiona y mi producción profesional en términos económicos se fue en expedición. Usted me hace Amateur, acordar a Shackleton por muchas cosas. no sé, no sé. Ojo, te aclaro que lo tengo como un ejemplo. En el Museo de la Ese, Exploración, en el hall de entrada al Museo de la Exploración, estará el busto de Shackleton. Me parece un ejemplo para la humanidad. No absoluto. solo, no solo como explorador, como personalidad. Bien. Escribí el libro. Gasté toda la plata que tenía ahorrada para hacer una casa con el permiso de mi mujer. Escribí el libro. Y uno tiene que tener gente que lo apoye para hacer esas cosas. La tengo. Y se nota. Tengo a mi mujer, tengo a mi hija. Sí, lo tengo. Su hija en Bien. 25 segundos, ya le dije, ay, por favor, quiero hacerle una nota a tu papá. En 25 segundos ya me había contestado, sí, voy a hablar con él, no te preocupes.
Así que tiene apoyo ahí familiar. Sí. Bueno, lo cierto es que hice el libro, lo presentamos en la Feria del Libro, en el stand de La Nación y de Publicaciones Navales. De La Nación me refiero al diario de La Nación. Y de Publicaciones Navales. Es un libro obsequio, un libro lujoso, físicamente. Yo digo, tengo 60 y pico, 70 años, el único libro que voy a hacer en mi vida, creo, lo voy a hacer con todo, y le puse todo. En español, en inglés, con fotografías originarias de la expedición, con la película grabada en muy alta definición, para lo cual fui nuevamente al laboratorio de cine donde habíamos trabajado la película, a las cintas de celuloide de 35 milímetros, a digitalizarlo, a trabajarle el color cuadro por cuadro, a rehacer el sonido, una inversión importantísima. Y el libro lleva la película en altísima definición. Mapas propios, infografías propias. Ojalá lo veas, ojalá lo tengas a mano. Lo Pienso tenía, pasar por Ricardo. Publicaciones Navales a comprarlo. Ya me lo acabo de anotar. Lo vas a encontrar en un solo lugar, que es el Mercado Libre. Porque es un libro que por su formato, por sus insumos, tiene un valor que en una librería valdría una cifra exorbitante, Pero en porque Publicaciones el Navales, porque costo yo veo una vez por semana Publicaciones Navales. ¿Está ahí? estaba, no sé si está hoy, en este momento, Voy a preguntar. Yo paso una estaba vez por semana. en la Galería La Reta, así que, Sí, en la Galería de la Reta. Una vez por semana paso, así que. bueno, estaba, fíjate allí. Y si no me llamás, pero metete en internet, ahí en Mercado Libre, Sí. el libro Expedición Atlantis, y ahí vas a saber si está, si no, sí, ahí sí está. Y además con la facilidad de las tarjetas y cosas por el estilo, Sí. yo no vendo nada, yo no me dedico a vender nada. No me gusta cobrar, no me dedico. Y el libro que se vende, todo lo que puede llegar a hacer es devolvernos parte de su costo a los que pusimos la plata para hacer el libro. El libro tuvo un costo de $80 por unidad, perdón, $65 por unidad, pero luego todo el trámite de venta, de distribución y qué sé yo, significaba 80. Y se está vendiendo a menos de $50. Entonces, no tenemos ningún fin de lucro. Nos Ah, pero qué devolverá lindo. parte de la plata, pero cuando lo tengas en la mano, vas a tomar conciencia de que tenés en la mano el libro más bonito que tuviste en tu vida. Más importante, no por el contenido, eso corre por cuenta de cada uno, pero vas a ver lo que es físicamente. Sobre cubierta, la cubierta dura de abajo con un gelte que reproduce la textura de la vela del libro. Abrís el libro y en las primeras páginas te encontrás con un sobre. Abrís el sobre, sacás la carta que me envió Thor Heyerdahl, el capitán de la Kon-Tiki, que me inspiró de niño, lo que me mandó a decir después de Atlantis. Uy, La qué expresión más, lindo. la expresión más grata que he escuchado sobre Atlantis me la dijo el tipo que podía sentirse rival o podía sentirse de otra manera. La opinión más importante que recibí sobre Atlantis me la mandó espontáneamente mi profesor de balsa a los 5 años. Bueno, si seguís recorriendo el libro no lo podés creer, las infografías, los mapas, la película. Te va a encantar, te va a encantar, ya lo vas a ver. Sí, porque a mí me encantó el documental, así que. ¿Te imaginas que el documental fue hecho con medios elementales? Filmamos mudo, con película escasa, se filmaron solo 17 horas. De 17 horas hubo que extraer 82 minutos que valiera la pena. Es una relación muy chica. Se filmó en 16 porque 35 milímetros no estaba a nuestro alcance. Mudo, de modo que todo el sonido, todo esto hubo que hacerlo en la postproducción. Hubo que ampliarlo de 16 milímetros a 35 con un costo tremendo, un crédito del instituto que nos dio el presidente Alfonsín.
y crédito que la película pagó en las 2 primeras semanas de exhibición. Dice, ¿usted qué viene a hacer acá? A pagarle el crédito. Es el único que paga el crédito, usted me dice. Bueno, fue muy interesante. Es toda una historia muy, muy feliz. Absolutamente, y muy lindo recuerdo. La verdad que le agradezco muchísimo, Alfredo, este contacto y por supuesto que va a salir toda la nota de noticias de cruceros, con el recuerdo de nuestro director también. La Y pregunta que te hago sí, es, en materia de fotografía, ¿qué precisas? algo que sea representativo para usted de la expedición. ¿Cuántas fotos? Y tres, dos o tres. Fotos 3/5, vos elegirás. Perfecto. Me estás, acá me está pidiendo batería esto, así que si se corta, Sí, lo resolvemos. sí, Yo te mando eso buenísimo. y decime, ¿esto es una publicación digital o de papel? No, es digital. Digital. Bien, bien. Te lo mando entonces. ¿Eh? Bueno, Alfredo, le agradezco muchísimo, muchísimo por el tiempo y por todas estas palabras que inspiradoras, absolutamente inspiradoras. Nada, es un placer y además tomémoslo como un homenaje a nuestro amigo Ricardo. Desde ya. Me bastó que lo mencionaras para que yo sintiera que tenía que atenderte de la mejor manera. ¿Está? Es lo que me inspira su recuerdo. Y que ustedes sean los continuadores de él es muy importante. Bueno, tratamos de hacerlo con... Es difícil ser continuador de semejante personaje, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos de Noticias de Cruceros. Bueno, mándame un enlace para poder ir chusmeando la revista de ustedes, de Sí, algún ejemplar perfecto. anterior, de alguna Bueno, edición anterior, mándamelo. bueno, le ¿Eh? agradezco muchísimo, Alfredo. Un beso a Paulina también. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Mariana. Un beso para ustedes. Eso, chao. Hasta luego. Hasta luego.